proyectos productivos. Memoria histórica, conflicto. Género. Cultura e identidad. Reforma agraria. Medio ambiente. Derechos humanos. La Marcha TV. Nuestro programa de hoy está dedicado a los acuerdos de paz de Colombia que se desarrollan en La Habana, Cuba. Y por eso estuvimos en la ciudad de Oslo, Noruega, donde hace un año diera inicio la segunda fase de este proceso de paz. Hablamos con algunos líderes sociales quienes desarrollaron sus balances en este tema. Del gobierno de Colombia y de las FARC-EP de iniciar diálogos de paz es un hecho que ha concitado el respaldo de la mayoría de los colombianos y de buena parte de la comunidad internacional. Que Cuba asumirá junto a Noruega la responsabilidad de ser garante del proceso que aquí estamos instalando. También se establece que la capital cubana será la sede permanente del diálogo. Voceros del gobierno de Colombia y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP, acordamos la instalación pública de la mesa de conversaciones encargada de desarrollar el acuerdo general para la eliminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. La paz que hemos querido nosotros, por la cual hemos luchado por mucho tiempo, ha sido siempre buscando que en este país, Colombia, se acaben las desigualdades que son tan poderosas. Manuel Marulanda Vélez. Se trata de conversaciones directas e ininterrumpidas. Que hay dificultades enormes. Tenemos una dosis de optimismo, pero es un optimismo moderado. Creemos que existen oportunidades reales para la paz. Venimos a esta Noruega septentrional a buscar la paz con justicia social para Colombia por medio del diálogo, donde el soberano, que es el pueblo, tendrá que ser el protagonista principal. Esto que se está haciendo acá en Oslo con esta conferencia conmemorativa del primer año del proceso de paz es fundamental. Hemos estado durante hoy reunidos diferentes expresiones de sectores sociales y políticos colombianos, analistas, expertos, haciendo una valoración, un balance. Una agenda en la que el delegado de la FARC, Mauricio, en representación del secretariado y representantes del gobierno, lograron en muy pocos meses lo que en otros procesos en el mundo han demorado incluso años. Pese a todos los tropiezos, hay un antecedente histórico, un acuerdo ya en el primer punto de desarrollo agrario integral. Y además quedan muchas preguntas muy difíciles que discutir en la mesa, como la de reintegración, la cuestión de víctimas. Pero es por primera vez en la historia del país que se logra tener un acuerdo en el desarrollo de una agenda concreta, concertada entre dos partes, en un proceso de paz en Colombia. Tal como se ha venido desarrollando, está, digamos, en unos tiempos ajustados a lo que han sido en general los estándares internacionales en materia de resolución de conflictos de carácter interno. Creo que estamos en un momento trascendental para el proceso de paz. Se ha polarizado la tensión entre los opositores abiertos a este proceso
pero también la posición franca, exigente de los movimientos sociales colombianos para que este proceso tenga continuidad. El proceso va a tener muchos desafíos ahora en los próximos meses, ya que entramos en una campaña electoral en Colombia y ya podemos constatar que eso pone presión en la mesa y en las negociaciones. Y este proceso electoral está incidiendo de manera negativa en la negociación, porque el presidente Santos está tratando de forzar los tiempos de la negociación. En esta fase de campaña electoral es importante que los colombianos y la sociedad civil apoye al proceso, porque el éxito del proceso va a depender del apoyo que tiene en la población colombiana. Como la gente del Tolima, gente del departamento del Putumayo, gente de todos los 32 departamentos y de los 1080 municipios volcados acá por una causa. La causa es por la participación directa para la construcción de la paz, por la paz y la justicia. Hay que solicitarle a las dos partes que este proceso tan vital para el futuro del país tenga una continuidad mucho más efectiva, con acuerdos que recojan esas miles de propuestas que están haciendo organizaciones y movimientos sociales colombianos. El tema de la justicia, en este caso justicia transicional, como un mecanismo de resolución en el aspecto pues, de la violencia sucedida durante un conflicto, siempre se ha asociado al tema de la cárcel, al tema penal. Porque lo fundamental en un proceso de paz, en un proceso de reconciliación, es la búsqueda de la verdad. Otro riesgo que hay es que se firmen acuerdos y que se incumplan, como ha pasado en la mayoría de los procesos en Centroamérica, en Sudáfrica incluso, y eso sería gravísimo para Colombia. Tiro fijo, siempre desconfiado, acepta una tregua, pero rehúsa entregar las armas. Nosotros pensamos que en los actuales momentos hay que buscar una salida de carácter político y no armado. Estamos simbolizando el gran significado que le damos a la firma del acuerdo de cese del fuego. Si el proceso de paz fracasa, se viene un ciclo de cruenta represión. En Noruega y Cuba somos garantes en este proceso. Eso significa que estamos en la mesa cuando negocian las partes, pero es muy importante decir que son las partes las que rigen las negociaciones, los diálogos, son ellos que dirigen las conversaciones. Anuncian el acuerdo al que han llegado sobre el primer punto de la agenda denominado Política de Desarrollo Agrario e Integral en el marco del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción
de una paz estable y duradera. El ejercicio de la oposición política es fundamental para la construcción de una democracia amplia. Ello cobra mayor relevancia luego de la firma de un acuerdo final que abrirá espacios para que surjan nuevos movimientos políticos que requerirán garantías para el ejercicio de la política. Se establece que se convocará en un evento nacional a los voceros de partidos y movimientos políticos para integrar una comisión que defina los lineamientos del Estatuto de Garantías para los partidos que se declaren en oposición. Nosotros pensamos que es importantísimo que se realice una conferencia internacional sobre la paz en Colombia. ¿Cómo puede mover los hilos, la influencia que puede tener Noruega en el escenario internacional para comprometer a la comunidad internacional y especialmente al sistema de Naciones Unidas para la implementación de los eventuales acuerdos? El hecho de que estemos acá en Oslo conmemorando este primer año es muy significativo y dice mucho también del papel del gobierno noruego como facilitador y de las organizaciones políticas y sociales noruegas interesadas en que finalmente Colombia encuentre el camino de la reconciliación y la paz. Tienen una relación directa, son los mismos temas, pues es la misma situación grave en lo social, en lo económico, incluso en lo político, la que atraviesa la sociedad colombiana. Es decir, son un mismo diagnóstico con unos mismos temas de discusión, tanto en La Habana como en las mesas de interlocución y acuerdo. Enorme movilización en todo el país que yo creo confirma la importancia de una negociación y de un diálogo para la paz. Esa movilización del Catatumbo fue la antesala del paro nacional agrario, ¿cierto? Hay toda una intención del gobierno de desconocer a la organización campesina. Por ejemplo, en el caso del Catatumbo, es muy diciente que en los documentos del gobierno, en los borradores de acuerdo, el gobierno todo el tiempo pretenda que no se escriba la palabra campesino o organización campesina o asociación campesina del Catatumbo. Y eso es un indicador muy importante, es invisibilizar al interlocutor. O sea. El gobierno Santos, con su actitud, está propiciando unas protestas esta vez mucho más numerosas y mucho más coordinadas. Pero lo cierto es que nosotros tenemos que aprovechar esta oportunidad histórica y concretar esa unidad de la que mucho hablamos en Colombia, pero que nunca finalmente se da. Hay que mantener el proceso de paz, hay que fortalecerlo con propuestas, hay que seguir exigiendo la participación directa de las organizaciones y los movimientos sociales. Volvemos después de esta campaña. En esta oportunidad nos acercamos al conflicto que vive el pueblo sirio y aunque en tan poco tiempo no podemos entregar una visión más amplia, sí quisimos abordar algunos aspectos que consideramos relevantes en esta confrontación que sufre el pueblo sirio. Estamos hoy para entrevistar a Ghassan Saliba en una entrevista conjunta aquí en Barcelona entre Agencia de Prensa Rural de Colombia y la revista Societat Comunicat de Cataluña. El tema que hoy nos ocupa es el conflicto de Siria y la actualidad en Siria. Ghassan Saliba, él es periodista libanés, desde ya hace muchos años que reside en Barcelona y es el responsable de Mundo Árabe de Comisiones Obreras en Cataluña y un conocedor de primer nivel del tema. Con él hablaremos de la actualidad de Siria, del conflicto y para entender un poquito más qué está pasando. Buenos días, Ghassan. Buenos días. Sabemos el conflicto de Siria, para poner un poco en datos, ya lleva 2 años y medio, un conflicto que está durando 2 años y medio, un conflicto violento. Las cifras hablan de más de 100.000 muertos, 2 millones de desplazados internos y 2 millones de refugiados en países como el Líbano, como Turquía o como Jordania.
Pero antes de hablar un poquito más de Siria, explícanos qué es Siria, qué papel juega a nivel de la región de Oriente Medio para contextualizar a los oyentes. Siria históricamente tiene un papel importante porque, como sabemos, históricamente antes de los acuerdos de Sykes-Picot, después de la Primera Guerra Mundial, reparto, la distribución geográfica de países, etcétera, en la zona era diferente, y Siria representaba no solamente la Siria actual, sino también el Líbano, una parte de Irak, una parte de Jordania, que se llamaba en su momento la Gran Siria. Entonces, o anteriormente, Siria siempre ha tenido una importancia histórica geográfica, sobre todo también con en la historia, con el Califato Umayya, que es la primera capital del Califato árabe, que era Damasco, y la historia que viene después, toda la historia confirma la importancia histórica de Siria y geográfica. Aparte de que actualmente Siria tiene su importancia porque, sobre todo en el conflicto árabe-israelí, hay una parte de Siria que está ocupado por Israel, que son los Altos del Golán, y la influencia siria en el tema de la resistencia palestina, en el tema del Líbano y en el tema de Irak. Siria geográficamente tiene fronteras con Turquía, con el Líbano, con Israel, y con Jordania y con Irak. Siempre ha jugado Siria, sobre todo después de los años 50, un papel en el sentido de la unidad árabe junto a Egipto de la época de Nasser, y un apoyo a las diferentes resistencias en el mundo árabe contra Israel. Hablábamos un poquito de la actualidad en Siria, ¿no? Estamos hablando de un conflicto, de una guerra que ya lleva, para ser precisos, más de 2 años y medio, que se enmarca un poquito su origen después de las llamadas primaveras árabes o las revoluciones árabes, principalmente en Tunisia y Egipto, pero es una cosa que ha seguido durando en el tiempo, ¿no? Explícanos un poquito por qué. Mira, antes de entrar en el tema de el proceso revolucionario en el mundo árabe, que empezó en Túnez y después en Egipto, quiero destacar una cosa importante, que Siria es un país de la composición de la población siria es diferente de Túnez y diferente de Egipto, en el sentido de que hay una cierta mosaico, una heterogeneidad a nivel de la población. Siria es un país, como el Líbano igualmente, es la suma de minorías, no hay una mayoría dominante, sino es una suma de minorías. Más del 50% de la población pertenece a una minoría determinada. Minoría puede ser religiosa, que entre diferentes ramas del Islam, diferentes ramas del cristianismo, también a nivel étnico, como el tema de los kurdos, los síricos, armenios, etc. Entonces, la hace diferente de otras situaciones que puede ser Egipto, como puede ser Túnez. Ahora, las revueltas, tanto en Túnez, empezaron en Túnez, después en Egipto, es una expresión de una crisis que va viviendo en el mundo árabe, sobre todo del régimen o el fracaso del régimen oficial árabe, en el sentido de que tanto la reacción árabe como un momento dado el movimiento nacionalista árabe han pasado por una crisis que llevan a estos países a traición nacional en muchos casos, como el caso de Egipto, el tema de Camp David, a la desintegración o la falta de cohesión interno, y a nivel social, económico, que han fracasado de dar respuestas a una población cada vez más joven, sobre todo a nivel de puestos de trabajo, a nivel de reparto de justicia, reparto de la riqueza.
y sobre todo también la corrupción que absorbía, la corrupción, casi el 90% de las riquezas nacionales van no tanto a mejorar la situación de los pueblos, sino más al reparto entre diferentes grupos corruptos dentro del poder. Estábamos hablando un poquito de las diferencias de Siria respecto pues, a otros países como Egipto o Túnez, ¿no? En el mismo momento donde habían unas condiciones objetivas y también unas objetivas pues, que faltaba conocer cómo iba a reaccionar el pueblo sirio a esa situación, ¿no? Un poquito en perspectiva o visto desde fuera, ya sea desde América Latina o desde Europa, a veces nos cuesta entender realmente o le vemos una complejidad al conflicto en Siria, ¿no? Entender, quizá por lo que comentábamos de la complejidad de la formación de Siria, nos cuesta entender cuáles son los actores incluso internos, ¿no? El rol que está jugando el gobierno o los grupos opositores, tanto armados como no armados. Explícanos un poquito en detalle cuál es la situación. No, una reivindicación social popular a ser un conflicto más regional y un conflicto internacional sobre Siria, no entre sirios. Sí, la realidad. A Estados Unidos, a la política de Estados Unidos en la zona. En cambio, Siria, sobre todo en la Segunda Guerra del Golfo, ha tomado una posición contra la intervención americana y ha establecido una relación, una alianza, ha sabido establecer una alianza con Irán para reequilibrar en su resistencia contra las presiones norteamericanas. Lo que quiero decir que es, efectivamente, hay situaciones internas de Siria de demanda de población, sobre todo entre jóvenes, que necesitan un cambio más contra la liberalización salvaje que se ha hecho a nivel económico-social, pero al mismo tiempo hay un elemento regional que es la resistencia de Siria y frente a Israel, frente a Estados Unidos, y Estados Unidos ha puesto como objetivo debilitar a Siria en este contexto regional. También debilitando a Siria, los cálculos de Estados Unidos es también debilitar a Irán, que es el otro aliado de Siria. Otro tema creo que hay que tener en cuenta es que Siria o la costa de Siria y la costa del Líbano, o toda la zona oriental del Mediterráneo, es una zona que últimamente se ha descubierto bolsas importantes de gas. Entonces tiene también su importancia a nivel energético, toda la zona del Mediterráneo, hasta Chipre también, y es una zona que en el reparto mundial o en la confrontación mundial hay un intento de controlar, tanto por parte de Estados Unidos como por parte de Rusia, que tiene una base militar histórica en Siria, que históricamente Siria tiene una relación de cooperación militar, tiene una relación de relaciones bastante estrechas antiguamente con la Unión Soviética, después con Rusia. Lo que parece claro, como decías, es que difícilmente la oposición siria va a tener capacidad militarmente de imponerse, porque ellos apostaron en varios momentos o bien a una intervención directa occidental, o bien a que fueran armados suficientemente para cambiar la correlación de fuerzas, y eso no se está dando, sino que más bien al contrario, ¿no? Están retrocediendo incluso con un escenario de posible división de la oposición. Pero ¿por dónde crees que puede pasar una salida a un conflicto como ese? Desde Naciones Unidas se está hablando de buscar para noviembre una segunda reunión en Ginebra, pero faltaría ver cuáles son los actores que van a esa mesa en Ginebra, cuáles son los contenidos y por dónde podría pasar una solución. ¿Cómo lo ves? No, la solución es seguramente política, no hay solución militar.
y las partes tienen que ir a Ginebra. Tarde o temprano va a haber una reunión en Ginebra para tratar el tema de Siria. Ahora, yo creo que es la solución más realista. Yo creo que la solución ideal no tenía que haber hecho al principio entre los propios sirios, no dejar que llegue a la internacionalización del conflicto, porque siempre en la internacionalización del conflicto hay que dar más, hay que contemplar los intereses internacionales, intereses regionales, que muchas veces no son los mismos de los intereses del propio pueblo sirio. Puede haber una contradicción, pero para parar la guerra y parar que haya más muertos y destrucciones, probablemente la solución realista ahora es una negociación en Ginebra, la segunda reunión en Ginebra, porque se ha hecho una y hay acuerdos que no se han cumplido, pero ahora hay más oportunidad, hay más posibilidades por la correlación de fuerzas. A nivel internacional, el peso de Rusia no es como un año, creo que es más. El peso de Irán no es lo mismo ahora que hace un año, creo que ahora es más. Y yo creo que también el debilitamiento de la oposición a nivel militar es otro factor. Entonces hay posibilidades. Y el apoyo a la izquierda siria. Yo creo que una parte de la oposición interna que no ha utilizado la violencia ni las armas, es una oposición de la izquierda siria que aspira a un cambio, a una transformación democrática, pero al mismo tiempo no quiere que Siria pierda su peso, su importancia en el conflicto, en el equilibrio y en el conflicto árabe-israelí. Pues con estas palabras acabamos. Muchas gracias, Ghassan, por la entrevista, y con este emplazamiento nos quedamos la gente aquí en Cataluña a través de Societat Foncat y en Colombia a través de Agencia Prensa Rural. Muchas gracias. Muchas gracias. Volvemos después de esta campaña. Los esperamos en nuestro próximo programa.